Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. El padre Luc de Bellessis es sacerdote de la diócesis de París, coadjutor en San Vicente de Paúl, escritor y colaborador de varios medios de comunicación. Actualmente escribe en la revista francesa Famille Chrétienne. Su último artículo en dicha revista lleva por título Carta abierta a un nuevo cardenal con motivo de la JMJ y el Sínodo. Habla con contundencia, respeto y seguridad a los nuevos cardenales, preocupado por el camino que está tomando el sínodo sobre la sinodalidad. En esta carta, el padre Luc les invita a fortalecer a los cristianos y sacerdotes que se han mantenido fieles a la Iglesia y a infundir en los jóvenes en camino a la JMJ el deseo de seguir a Cristo. Nunca me he arrepentido de ser sacerdote y estoy seguro de que tú podrías decir lo mismo. Pero es sano y legítimo, dado que la Iglesia no es una dictadura, como tampoco es una democracia, expresarles mi preocupación generalizada, la de muchos de mis hermanos sacerdotes y fieles comprometidos, sobre el camino que se traza en el Instrumentum Laboris del Sínodo sobre la sinodalidad, comenta en la carta. A los nuevos cardenales les presenta una hoja de ruta tan impresionante como esta. Si me permitieran esta audacia, quisiera pedirles esto, aunque solo sea un vicario en una humilde parroquia: fortaleced nuestras manos decaídas. No tengo ninguna lección que darles, pero simplemente quisiera decirles, con confianza, lo que llevo en el corazón y lo que escucho de los fieles a los que acompaño, especialmente de los jóvenes. Se necesita mucho coraje para ser obispo hoy y es demasiado fácil criticar el episcopado sin tocar su carga con un solo dedo. Quisiera expresarles mis oraciones y mi respeto filial. Soy muy consciente de que todo honor en la Iglesia es un cargo, que consiste en dejar que otro te amarre y te lleve a donde probablemente no hubieras pensado ir. Yo soy consciente de que la única gloria verdadera es la de la cruz, y que mucho se les pedirá a los que acepten este honor, ya que mucho se les da. Tengan cuidado con las afueras, pero primero animen a los cristianos que llevan la peor parte del día y se han quedado en la barca de Pedro. Preocúpense por los LGBT, porque la Iglesia no puede dejar a nadie en el camino, pero ante todo, apoyen y animen a los matrimonios fieles que tienen la valentía de dar la vida y criar a sus hijos en la fe. Sin ellos, la Iglesia muere. Durante el escrito hace referencia a la ventaja de insistir en la integración, pero destaca la misión esencial de la Iglesia de vivir y entregarse por la conversión de las almas a Jesucristo, nuestro único Salvador, como nos lo enseña el mismo Jesús en el Evangelio. Como sacerdotes hemos entregado toda nuestra vida a profesar y a anunciar la fe recibida de los apóstoles, fundada en sana antropología, con sensibilidad e inteligencia pastoral. Probablemente no siempre hemos sido perfectos ni capaces de responder a todas las solicitudes, pero no dimos nuestra vida por otra cosa que no sea profesar toda la fe católica en Jesucristo, el único que tiene palabras de vida eterna. No soñamos con otra iglesia más que la que servimos, la Iglesia Católica, con su belleza inmutable que viene de Dios y su claroscuro que viene de los hombres, con su tradición viva que escudriña con benevolencia y vigilancia los cambios del mundo, pero que no puede traicionar el orden divino inscrito en la creación. Finalmente, el padre Luc concluye su exposición con una referencia clara al realzar que lo que buscan y lo que anima a los miles y miles de jóvenes que van a participar de la JMJ es el verdadero encuentro con el Señor, presente y vivo en la Eucaristía. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Nicaragua. Sacerdotes ancianos corren riesgo de indigencia. Portugal. One of Us presenta la exposición Heroes for Life. Rusia. Se aprueba la ley que prohíbe el cambio de sexo. Honduras. Obispo aprueba milagro eucarístico. Pasaremos después a las noticias nacionales. Web dedicada a la causa de beatificación de Miguel Mañara. Red Madre recibe ayudas de empresas para apoyar la maternidad. Un superabuelo de 39 nietos. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Francisco se reúne con jóvenes del Regnum Christi. Fundación en honor a Cardenal que estuvo preso 13 años en Vietnam. En su inicua campaña para reprimir, silenciar y aniquilar a la Iglesia Católica en Nicaragua, el régimen del tirano Daniel Ortega ha bloqueado el Fondo Nacional del Seguro del Sacerdocio, que es del que los sacerdotes jubilados cobran su paga. Hasta ahora se cuenta un nuncio expulsado, un obispo exiliado tras amenazas, otro obispo encarcelado, decenas de sacerdotes proscritos,
cuentas bancarias de la Iglesia congeladas. Pero por si había alguien que creía que a la dictadura Ortega se le había agotado la imaginación para perseguir a la Iglesia, los hechos demuestran que ésta aún conserva la capacidad de aterrorizar. Informa la activista católica y abogada Marta Patricia Molina que varios sacerdotes retirados quisieron hacer uso de un fondo destinado a ayudarlos económicamente y no lo consiguieron. A estos sacerdotes se les notificó que ese dinero se encontraba bloqueado. Se trata del Fondo Nacional del Seguro Sacerdotal, constituido con aportes de $150 anuales dados por sacerdotes activos, parroquias e instituciones eclesiásticas, además de lo recaudado en una colecta específica para ese fin, el miércoles de ceniza en las diversas iglesias del país. El fondo venía funcionando desde hace más de 20 años sin ninguna complicación, declaró Molina. Entre las últimas medidas nefastas de la dictadura en contra de las cuentas de la Iglesia Católica, se ha inhabilitado este fondo, de tal manera que los sacerdotes mayores no están pudiendo cobrar sus pensiones. Esto es una de las condiciones más dramáticas de la actual situación, agregó. De este fondo salía una pensión de $300 para los sacerdotes mayores de 75 años y de $150 para los que superan los 65 años. No se conocen los datos globales de cuántos sacerdotes están siendo afectados por esta situación. La Federación One of Us se hará visible en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa con el proyecto Heroes for Life. Se trata de una exposición en la que se muestra a 7 figuras históricas que demostraron un inmenso coraje al defender la dignidad de los más vulnerables, incluidos los embriones humanos. Estos campeones de la dignidad humana sirven como inspiración para los jóvenes en su búsqueda de la verdad, la bondad y la belleza dentro de cada ser humano. Juntos, pongámonos de pie pacíficamente fuertes del lado de los más vulnerables, desde la concepción hasta la muerte natural, explican desde One of Us. Entre estos héroes se encuentran la Madre Teresa, Sophie Scholl, Juan Pablo II, Jérôme Lejeune, el rey Balduino, Carlo Cassini y otros que lucharon por la protección y la dignidad de la vida. La exposición se mostrará entre el 1 y el 4 de agosto en la iglesia parroquial de Grassa. Durante la visita, los peregrinos también tendrán la oportunidad de debatir con representantes de la Federación One of Us, que trabajan en toda Europa para defender la dignidad de los embriones humanos. La Federación One of Us anima así a los jóvenes. Querido peregrino de la JMJ, ¿estás listo para convertirte en un héroe de por vida? Únete a One of Us Next Gen y disfruta de un impacto poderoso en la defensa de la santidad de la vida humana. Al unirte te convertirás en parte de una comunidad vibrante de personas con ideas afines apasionadas por proteger cada vida preciosa. También tendrás acceso a la capacitación exclusiva para comprender mejor los problemas políticos y filosóficos que rodean al aborto. Puedes participar en acciones pro vida tanto digitalmente como en persona. No pierdas esta oportunidad de ser parte de algo extraordinario. Únete a One of Us Next Gen ahora y sé un héroe de por vida. Asimismo, la Federación también proyectará gratuitamente la película Jérôme Lejeune. Gracias a su descubrimiento de la trisomía 21, Jérôme Lejeune se convirtió en médico e investigador genético de renombre internacional. Cuando se dio cuenta de que este descubrimiento abría la puerta a una nueva forma de eugenesia, comenzó a concentrarse en ayudar a las personas síndrome de Down. La película se proyectará en el Cine São Jorge de Lisboa. Vladimir Putin ha firmado ya la ley que prohíbe el cambio de sexo tanto por tratamiento médico como en los documentos de identidad, mientras en muchos países europeos y occidentales avanzan las peligrosas leyes trans, como en el caso de España, Rusia sigue dando pasos en la dirección opuesta. Se trata de una decisión que el Parlamento considera como una medida para proteger de una degeneración a niños y adultos, pero que ha provocado alarma en la comunidad transexual. La ley fue adoptada el 14 de julio por unanimidad por los diputados de la Cámara Baja y 5 días después por el Senado. De esta forma, en Rusia queda prohibida cualquier intervención médica, tanto quirúrgica como mediante el uso de medicamentos para el cambio de sexo. Solo se permitirán las intervenciones médicas relacionadas con el tratamiento de anomalías congénitas, enfermedades genéticas y endocrinas asociadas con la formación alterada de los órganos genitales en los niños tras la decisión de una comisión de expertos. También quedará prohibida la adopción de niños a las personas que ya hayan cambiado de sexo. Tampoco podrán ser sus tutores.
Asimismo, la legislación establece la anulación del matrimonio si uno de los cónyuges se somete a un cambio de sexo. La reforma constitucional de 2020 introdujo en Rusia el concepto de que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer. La ley prohíbe ahora cambiar el sexo en los documentos oficiales. Entre 2018 y el pasado año, más de 2.700 rusos cambiaron de sexo en sus documentos, lo que condujo a la anulación de casi 200 matrimonios. A unos 35 kilómetros al sur de Gracias, localidad de 57.000 habitantes al oeste de Honduras, se encuentra el municipio de San Juan, en el vecino departamento de Intibucá. Allí, en una pequeña ermita de la comunidad de El Espinal, una mancha de sangre perdura a día de hoy sobre un corporal. Walter Guillén Soto, obispo de Gracias, ha reconocido recientemente este nuevo milagro eucarístico ocurrido aproximadamente hace un año. Como no hay sacerdote en la región, José Elmer Benítez Machado, ministro extraordinario de la Eucaristía, acudió a la capilla dedicada a Santiago Apóstol de la comunidad de El Espinal, en la tarde del día 9 de junio de 2022, fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, donde se celebraría la liturgia de la palabra y se distribuiría a los fieles las hostias previamente consagradas por un sacerdote de la diócesis. Al abrir el tabernáculo, Elmer vio que el corporal que envolvía el copón de madera tenía grandes manchas similares a la sangre humana. Al día siguiente, los padres Marvin Sotelo y Óscar Rodríguez, misioneros del Sagrado Corazón de Jesús del municipio de San Juan de Intibucá, acudieron a la comunidad de El Espinal para verificar lo sucedido. El padre Sotelo colocó el corporal en una bolsa de plástico bien cerrada, lo guardó en su casa parroquial y se lo entregó al obispo 2 días después. Monseñor Walter Guillén Soto se mostró al principio muy escéptico. Decidió mantener la tela en su capilla personal hasta que decidiera qué hacer. La lógica nos hace ser prudentes en cuanto a creer las cosas sin filtrarlas y sin analizarlas, explicó. 3 meses después, el obispo finalmente envió el cuerpo para pruebas científicas en el Centro Toxicológico de Isatex, en Tegucigalpa. Inicialmente se descartó la posibilidad de que las manchas fueran resina de madera o sangre animal. Procedimientos posteriores revelaron que se trataba de sangre humana del grupo AB con factor RH positivo, un grupo bastante raro que también se encontró en el milagro eucarístico de Lanciano, Italia, así como en la Sábana Santa de Turín, Italia. Según el sitio web World Population Review, en Honduras menos del 2,5% de la población tiene este tipo de sangre. Los expertos también descartaron que el patrón de la mancha de sangre pudiera haber sido creado artificialmente. El doctor Héctor Díaz del Valle también se mostró sorprendido porque la tela tuvo contacto con aire, humedad, a la que se hicieron pruebas presuntivas y no tuvo un secado correcto, y sin embargo hasta la fecha no presenta deterioros u hongos. Tras culminar las investigaciones, el obispo de Gracias confirmó que se trataba de un hecho sorprendente cuya credibilidad no dudaba. Hay que pensar que Dios busca los extremos para llamarnos al equilibrio de la sensatez y de la verdad. Me parece que este es un signo extremo de Dios, que se vuelve a manifestar como lo ha hecho en las Sagradas Escrituras, en la historia de la salvación, por aquellos sencillos a quienes María alaba por su pequeñez, sostuvo el obispo, quien también dijo que, para mí y para el clero de la diócesis, ha sido un llamado a la conversión. A pedido del nuncio apostólico en Honduras, Monseñor Gabor Pinter, se recopilaron evidencias científicas y declaraciones notariales y se enviaron al Vaticano para una mayor investigación. La Comisión de Beatificación y Pastoral de la Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla ha puesto en marcha un nuevo instrumento para dar a conocer la figura del venerable Miguel Mañara, fundador del Hospital de la Santa Caridad y autor del Discurso de la Verdad. Se trata de una página web que trata exclusivamente de la beatificación y de la figura de Mañara y que puede visitarse en la dirección www.beatificacionmiguelmanara.com. En este sitio web, los hermanos y devotos encontrarán datos de su vida, su obra, espacio para la devoción, favores, etc. Es un buen instrumento para difundir la imagen y devoción del venerable Mañara, donde no faltan detalles relativos a su causa de beatificación. Como se detalla en la misma, a cualquiera que conozca la vida y la muerte de Miguel Mañara le sorprenderá el hecho de que, después de más de 300 años de su fallecimiento, aún no haya sido beatificado.
Esta causa cuenta con un proceso de beatificación en 3 fases. Se inició el 27 de julio de 1680, un año después de su fallecimiento. El segundo proceso data del siglo XVIII y el tercero ya en el siglo XX, del 25 de noviembre de 1954, siendo vicepostulador de la causa José Sebastián Bandarán. Para que Miguel Mañara suba a los altares hace falta un milagro, una curación milagrosa atribuida a la mediación del venerable Mañara. En esta web se están destacando los favores que los devotos quieren hacer constar de forma pública. Curaciones, mejorías de salud, solución a problemas laborales y personales de diversa índole. Todo tiene cabida en una sección abierta para que los devotos hagan constar los favores que han recibido. Miguel Mañara nació el 3 de marzo de 1627 en Sevilla. Se casó con Jerónima Carrillo de Mendoza, que falleció a los 30 años y no tuvieron descendencia. A su fallecimiento dio comienzo el hospicio para pobres y peregrinos, donde hubo años que se atendieron más de 3.000. Renuncia a su empleo en el Consulado de Mercaderes y a su puesto de provincial de la Santa Hermandad. Ya no interviene en el cabildo de la ciudad y puede dedicar todo su tiempo a la Santa Caridad y sus pobres. La Fundación Red Madre, que apoya a las mujeres de un embarazo imprevisto con asesoramiento médico, psicológico y legal durante el embarazo, ayuda material para el cuidado del bebé y acompañamiento personalizado durante el embarazo, no recibe subvenciones estatales provenientes del IRPF desde 2020. La Fundación cumple todos los requisitos, presenta todas las solicitudes, pero aún así no reciben fondos estatales. Después de pasar por el Ministerio de Sanidad, actualmente el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Ione Belarra, es quien tiene competencia para decidir si es una fundación apta para recibir ayudas. En cambio, las asociaciones locales de la Fundación Red Madre en Andalucía, Madrid y Valencia sí reciben fondos de los gobiernos autonómicos y también de algún ayuntamiento. Por lo tanto, apoyar a la maternidad y evitar que muchas mujeres aborten, objetivo de Red Madre, solo es posible gracias a la generosa aportación de donaciones privadas de particulares y empresas privadas. La última aportación viene de la Fundación Mingwell, a través de Electrónica Olfer SL, quien ha procedido a la donación de $20.000 a la Fundación Red Madre, la cual desde 2007 trabaja como una red solidaria de apoyo, asesoramiento y acompañamiento a la mujer para superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto. Desde Mingwell y Electrónica Olfer estamos encantados de poder apoyar a estas asociaciones que luchan día a día por quienes más lo necesitan. Por su parte, Amaya Azcona, directora general de Fundación Red Madre, ha afirmado: quiero dar las gracias en nombre de la Fundación a Mingwell y Electrónica Olfer por esta gran ayuda para avanzar en nuestra labor de acompañamiento a la mujer embarazada con dificultades y cubrir muchas de sus necesidades. Red Madre cuenta con varios planes para ayudar a las madres con dificultades, como su proyecto con un kit debajo del brazo, el cual brinda a las madres con compresas de posparto, discos de lactancia, gel champú para el bebé, loción hidratante y todo lo que tanto ella como el bebé necesiten. Desde Red Madre se ha acompañado a cerca de 300.000 mujeres y 8 de cada 10 que solicitan apoyo continúan con su embarazo. Además, la Fundación cuenta con más de 1.000 voluntarios para que brinden su ayuda a cualquier madre que lo necesite. Ricardo Benito nació en Madrid, aunque su familia era de Salamanca. Ha dedicado su vida a la docencia. Fue misionero en Ecuador durante 3 años junto a su mujer y a sus hijos, y a los 78 años confiesa que nunca soñó con tener una familia tan grande. Sus 9 hijos, entre los que hay trillizos, mellizos, un sacerdote, y sus 39 nietos, está en camino el número 40, son la fuerza que le levantan cada día de la cama, además, por supuesto, de una fuerte cercanía a Dios. Hace un año perdió a su gran compañera de vida, su mujer, la abuela Milagros, y desde entonces se ha convertido, sin quererlo, en el gran referente de esta numerosísima familia. En la festividad de San Joaquín y Santa Ana, patronos de los abuelos, Ricardo habla del secreto de ser tantos y de querer estar siempre juntos. Él mismo dice que jamás soñó con tener tantos nietos, e incluso tantos hijos fueron ya una sorpresa para él. Es miembro del Camino Neocatecumenal desde joven y explica que su mujer y él recibieron una predicación sobre la apertura a la vida en la que se decía que lo más importante es poder dar vida para el cielo.
Tengo que reconocer que es fruto de la fe y no de nuestras obras, de una gracia especial que el Señor nos concedió, señala el padre de familia. A la hora de hablar de sus nietos, Ricardo solo desea que puedan recibir la misma palabra que él recibió antes de casarse. Esto mismo es lo que pido para mis nietos, que se encuentren con Dios y que puedan ser cristianos, así como ocurrió con mis hijos, que se transmita la fe a la siguiente generación, afirma. Aunque son 39 nietos, casi 40 porque está en camino, Ricardo se acuerda del nombre de todos ellos. Los nombres me los he escrito hace poco. Además, a mis 78 años recordar a cada uno me sirve como ejercicio mental. Mi técnica es localizar a la familia y después centrarme en los hijos uno por uno, y me salen todos, asegura. Ricardo está muy orgulloso de sus nietos y siempre que puede habla de ellos, aunque sea interiormente. Le hablo mucho a Dios de mis nietos, sobre todo cuando alguno pasa por alguna situación problemática o si veo que están en crisis. Los tengo siempre muy presentes, afirma. En la festividad de los abuelos, Ricardo ve muy importante redescubrir esta figura dentro de la propia familia. El abuelo debe ayudar a los padres a transmitir la fe. Es cierto que ahora les toca principalmente a ellos, pero es importante acompañarlos. La figura del abuelo en la familia es todo un símbolo. Los nietos observan que vas a la iglesia y se enteran enseguida de que Dios ha hecho una historia con sus padres y con sus abuelos. Todo eso lo reconocen y lo guardan como un sello muy fuerte, asegura. La familia es muy importante porque es un sostén que te mantiene de pie. Es donde puedes expresarte como eres y donde no se escandalizan de ti. En el mundo tratamos de aparentar cosas que no somos, pero en la familia te muestras como eres. Riñes, te reconcilias. El apoyo de la familia es fundamental. La Iglesia la llama la Iglesia doméstica. Cuando además de ser familia, se da la unidad en el espíritu, esto te reconforta de forma doble, asegura Ricardo. Un grupo del movimiento de jóvenes de Regnum Christi realizó una visita a Roma donde fueron recibidos por el pontífice, quien los escuchó y compartió unos consejos con ellos. La importancia de escuchar al otro y hacer las paces antes de ir a dormir fue una de las recomendaciones del Papa Francisco a los jóvenes de la sección Guadalajara Norte de México durante una audiencia en Casa Santa Marta este martes 25 de julio. Los chicos pasan por Roma antes de viajar a Lisboa, donde vivirán la Jornada Mundial de la Juventud 2023. En un ambiente muy fraterno, el Santo Padre escuchó sus inquietudes, preguntas y sueños, según informa la institución en su página web oficial. Francisco les insistió en la relevancia de rezar de forma auténtica con Jesús y les pidió tener paciencia con los otros y con nosotros mismos. Al final del encuentro, los jóvenes rezaron con el Papa, quien les impartió la bendición apostólica extensiva a todos los jóvenes del Regnum Christi que estarán en la JMJ. Los integrantes del movimiento encomiendan a todos sus adherentes que irán a Lisboa, esperando que su peregrinación les llene con la experiencia del amor personal de Dios para cada uno. El Regnum Christi tiene una misión. Está llamado a hacer presente el reino, y Cristo es el reino en persona, es el cielo mismo en persona. El Papa Francisco ha decidido unir las fundaciones Justicia y Paz y el Buen Samaritano bajo el nombre de Fundación Van Thuan, en honor al cardenal vietnamita que pasó 13 años en prisión bajo el régimen comunista que asolaba su país natal en 1975. A través de un Rescriptum ex audiencia, publicado este martes 25 de julio por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, se comunica esta decisión del Santo Padre sobre las dos fundaciones vinculadas al Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. La Fundación Justicia y Paz fue creada por Benedicto XVI en 2007 y su principal función era apoyar iniciativas destinadas a realizar obras humanitarias en los países en desarrollo para la promoción de las poblaciones pobres. Además, colaboraba activamente en la causa de beatificación del cardenal vietnamita. Por su parte, la Fundación El Buen Samaritano fue creada por San Juan Pablo II el 12 de septiembre de 2004 para ayudar en la lucha contra enfermedades como el SIDA, la malaria y la tuberculosis, especialmente en África. El cardenal François Xavier Nguyen Van Thuan nació en Hue, Vietnam, el 17 de abril de 1928. Fue obispo de Nha Trang durante 8 años y por unos meses obispo coadjutor de Saigón. El 23 de abril de 1975 el ejército comunista tomó la ciudad de Saigón y se hizo con el control del Estado.
Tras la subida de los comunistas al poder, Monseñor Bantuán fue arrestado el 15 de agosto de 1975, día de la Asunción de la Virgen, acusado de formar parte de un complot entre el Vaticano y el imperialismo para organizar la lucha contra el régimen comunista. Durante los años en que estuvo en prisión, el obispo aprovechó para seguir el ejemplo de San Pablo y escribir cartas a los fieles. También suscitó el aprecio de sus captores, a quienes enseñaba idiomas. Después de 13 años de cárcel, 9 de los cuales pasó en una celda de aislamiento, fue liberado y desterrado del país. Llegó a Roma y empezó a trabajar en la Curia romana. En 1998 fue nombrado presidente del Pontificio Consejo, Justicia y Paz. En la Cuaresma del año 2000 fue invitado por San Juan Pablo II a predicar los ejercicios espirituales de la Curia del Vaticano. Cuando el Papa Peregrino lo recibió en privado para felicitarlo por el retiro, el arzobispo le dijo: «Hace 24 años estaba celebrando misa con 3 gotas de vino y una de agua en la palma de mi mano. Nunca hubiera pensado que el Santo Padre me recibiría de esta manera. Qué grande es nuestro Señor y qué grande es su amor». En febrero de 2001 fue creado cardenal por el Papa Wojtyła. Falleció el 16 de septiembre de 2002. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.